lado, son vasos musculares. Y estos vasos musculares ya no tienen la misma elasticidad. De tal forma que si la sangre quiere avanzar, tiene que entregar parte de su energía a estas arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces la sangre, cuando trata de avanzar en un primer momento en la raíz de la aorta o en la raíz de la pulmonar, cuando avanza al principio, hay una capa elástica que le permite distenderse, generando la onda de pulso. Pero después, cuando la arteria se ramifica y tenemos arterias de mediano y pequeño calibre, ya no hay componente elástico, lo que va a haber es componente muscular, que se comportan como tubos rígidos. La sangre va a tratar de avanzar, pero le voy a quitar energía. De tal forma que si yo salgo con una presión de 120 y voy a avanzar a través de estos tubos de mediano y pequeño calibre, yo voy a entregar parte de mi energía y de 120 bajaré a 80, a 60, a 40. O sea, conforme yo voy avanzando a través de estas arterias de mediano y pequeño calibre, estas arterias, producto de su estructura eminentemente muscular y de la resistencia al libre pasaje, la sangre empieza a perder fuerza. ¿Pierde fuerza para qué? Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, sale con una fuerza de 120 milímetros de mercurio. Pero para poder llegar al capilar, que es muy pequeño el calibre, es un vaso muy delgadito, tengo que llegar con una presión menor de 30 o alrededor de 35. Sí, pero salí con 120. ¿Cómo llego con una presión tan baja? Pues lo que sucede en los vasos de mediano y pequeño calibre, para poder yo avanzar a través de estas tuberías de mediano y pequeño calibre, que le están generando una resistencia a la sangre, es que la sangre pierde fuerza. Y de 120 baja 80, 60, 50. ¿Para qué? Para llegar con poca fuerza y no dañar al capilar. La idea es proteger al capilar. Entonces, eso es lo que vamos a tener, la resistencia al libre pasaje de la sangre, sobre todo de las arterias de mediano y pequeño calibre. Pues bien, estas arterias tienen un calibre que puede modificarse dependiendo de la actividad que pueda haber. Hay una serie de sustancias que hacen que los vasos se cierren. La actividad adrenérgica, la angiotensina 2, y hemos hablado de angiotensina 2 cuando hablamos de los mecanismos que regulan la presión. La angiotensina 2 genera vasoconstricción, y al generar vasoconstricción el vaso se cierra. ¿Y qué pasa con la resistencia vascular? ¿Sube o baja? Si el vaso se cierra, ¿la resistencia sube o baja? Tiene que subir, tiene que subir. En cambio, si yo abro el vaso, genero vasodilatación, la resistencia más bien va a disminuir. Entonces, la vasodilatación es producido por ejemplo, el óxido nítrico, la prostaciclina, que hacen que los vasos se dilaten. Entonces, la vasoconstricción y la vasodilatación es muy importante para el movimiento de la sangre a través de ellos. Entonces, vean ustedes cómo esta resistencia en las arterias se manejan de esta forma. En cambio, la resistencia en los capilares es totalmente diferente, porque la estructura de un capilar es una estructura de una membrana muy simple. ¿Por qué? Porque yo necesito que los nutrientes pasen de la sangre a los tejidos y que los desechos regresen de los tejidos a la sangre. Entonces no puedo tener una estructura en la pared del capilar gruesa. El capilar debe tener una estructura delgada que permita el pasaje a través de él. Entonces la resistencia es menor en los capilares debido a tres elementos: al gran número de capilares que tenemos, en segundo lugar al trayecto corto, porque los capilares no son de mayor extensión, son muy cortos, y porque la sangre ya no avanza, ojo, en los capilares la sangre ya no avanza como si fuera un fluido, ya no avanza en forma laminar.
ya no avanza en láminas. Lo que va a suceder es que los glóbulos rojos, uno detrás de otros, van a empezar a avanzar. Ya no hay el flujo en láminas. El capilar es tan delgado, su calibre, que no permite que avance en láminas. Solamente el glóbulo rojo va a avanzar uno detrás de otro como si fuera una simple fila de glóbulos rojos. ¿Cuál es el tamaño de un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo puede medir 7.2 micras, es el promedio de un glóbulo rojo. ¿Cuánto puede medir un capilar? ¿Cuál puede ser el calibre de un capilar? 5 micras. Y el glóbulo rojo mide 7. No digo que todos los capilares midan 5, pero hay algunos que son de 5, pero el glóbulo rojo es más grande. Entonces, ¿qué tienen que hacer el glóbulo rojo? Tienen que acomodarse, deformarse para poder avanzar a través del capilar. Cuanto más joven es el glóbulo rojo, pasa fácilmente a través del capilar. Cuanto más viejo sea el glóbulo rojo, pasa con dificultad y hasta debe ser ya destruido. Entonces, la resistencia en los capilares es pues menor. Muy diferente a la resistencia vascular periférica. Pues bien, esa resistencia vascular no necesariamente va a ser permanente. Van a depender de mediadores, vasodilatadores, vasoconstrictores, que pueden hacer que la resistencia aumente o que disminuya. Entonces, hay una serie de mecanismos de estímulos que pueden hacer que se produzca la vasodilatación y la vasoconstricción. Pues bien, hay dos formas en el cual se pueden acomodar los diferentes órganos que nosotros tenemos para poder establecer la resistencia total en las arterias o en el sistema sanguíneo. Lo que tenemos que establecer es lo siguiente. Hay dos formas de acomodar a los órganos que le van a generar una resistencia al pasaje de sangre. Hay una que es en forma de serie, en serie. Ustedes tienen, pues, por decir, a un órgano que puede ser el estómago, el intestino. Bueno, cuando los diferentes órganos se acomodan en esta forma, en serie, acá tenemos una estructura, acá tenemos la segunda, pues la resistencia total va a estar dada por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 o la 3 o la 4. Entonces la resistencia acá, cuando es en serie, cada vez que yo agrego una resistencia más al sistema, cada vez que yo le agregue un órgano más a este sistema, la resistencia total va a subir. La resistencia total va a subir. ¿Estamos? Pero vean ustedes qué pasa cuando yo pongo los órganos en paralelo. ¿Estamos? Yo pongo uno sobre otro, lo pongo en una forma paralela. Muy diferente cuando estamos hablando en serie. Hay otra forma que se llama en paralelo. Y vean un detalle. Acá la resistencia total se establece a través de esta fórmula. Esto está basado desde el punto de vista eléctrico, pero que se aplica a la hemodinámica. Tenemos que adaptar ciertas leyes en el organismo. Entonces vean ustedes, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a la inversa de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 o la 4. Esto es diferente a lo de acá. ¿Qué pasa si yo aumento ahí una resistencia más? Independiente del número que sea, si yo le agrego una resistencia más, la resistencia total va a subir. La resistencia total va a subir. ¿Estamos? Miren lo que pasa en este caso. La resistencia total, la inversa de la resistencia total por fórmula va a ser igual a la suma de la inversa de la resistencia de 1 más la resistencia de 2 más la resistencia de 3. Entonces, si yo sumo, yo voy a decir 1 entre la resistencia total, 1 entre la resistencia total va a ser igual a 3. 1 más 1 más 1 son 3 y abajo voy a tener la resistencia. Siempre y cuando la resistencia en 1 sea igual en 2, sea igual en 3. Lo que estoy haciendo es sumar. Lo que estoy haciendo es sumar.
Entonces, lo que les quiero decir acá es lo siguiente: la resistencia total, basado acá, ¿a qué va a ser igual? La resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 dividido, en este caso, entre 3, porque son 3 las variables que estoy utilizando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el sistema circulatorio si yo agrego una estructura más en serie? En serie. Acá yo tengo la resistencia en la arteria, la resistencia en el capilar y la resistencia en la vena. La resistencia total va a ser la resistencia de los 3. Si agrego algo más, la resistencia va a subir. ¿Estamos? Cuando hablamos en serie, si yo agrego algo más, la resistencia va a subir. Pero ¿qué pasa si en nuestro cuerpo tenemos por un lado el cerebro, el riñón, el estómago? ¿Qué pasa si yo aumento una resistencia más? Yo voy a tener que 1 entre R total, entre la resistencia total, va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Qué pasa cuando yo aumento una resistencia más en este caso? Lo que voy a conseguir más bien es que la resistencia disminuya. Eso es lo que va a suceder. Si yo adiciono una resistencia en serie, yo lo que estoy haciendo es aumentar la resistencia total. Pero ¿qué pasa si yo agrego una resistencia más en paralelo? La resistencia disminuye. La resistencia disminuye. ¿Estamos? ¿En qué situación yo puedo agregar una resistencia más en paralelo? ¿Cómo puedo yo agregar un órgano a una persona? Una persona puede tener un órgano además que después no lo tenga. Hay una situación dinámica, la gestación. Cuando la mujer gesta, aparece un nuevo órgano. ¿Cómo se llama eso? La placenta. La placenta. Recuerden que la criatura se nutre a través de la placenta. Se nutre, recibe oxígeno, todo a través de la placenta. La placenta es un órgano que se añade a todo el aparato cardiovascular. Es un nuevo órgano, pero que se pone en, como ustedes ven, en paralelo. Está en paralelo con el estómago, con el hígado, se pone en paralelo. Si yo aumento este órgano llamado placenta, ¿qué pasa con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, pues. Eso es pregunta de examen, pero no de esa manera, no se maquilla. ¿Qué pasa cuando ustedes quitan la placenta? En el momento en que la criatura nace, uno corta el cordón umbilical, en ese momento, pues prácticamente sacamos la placenta. ¿Qué pasa con la resistencia periférica en la mujer? ¿Sube o disminuye? Rápidamente aumenta. Mientras que cuando está con la placenta, la resistencia tiende a disminuir. A ver, la presión arterial en una mujer gestante, ¿aumenta o disminuye en relación a una que no es gestante? Disminuye. Disminuye, ¿por qué? Por la placenta. ¿La placenta qué es? Una resistencia más, pero en paralelo. ¿Eso qué hace? Que la resistencia baje. Aquí es igual la presión. La presión es gasto cardíaco por resistencia periférica. Si en este caso la resistencia disminuye, la presión arterial en una gestante disminuye. Y eso es lo que se espera. En una gestante la presión debe disminuir. ¿Qué sucede en el momento del nacimiento? Pues se saca la placenta, se corta, ya no hay placenta, la resistencia vuelve a incrementarse, la presión arterial vuelve a normalizarse. ¿Me entienden o no? ¿Entienden la clase o no? Sí. Pues si no lo aporto más todavía. Esto es importante porque después dicen, ¿y por qué bajó la presión? Nadie tiene idea de por qué bajó la presión. ¿No? Entonces hay que saber, entender, pues, ¿no? Actualmente, ahora que está de moda el coronavirus, ¿ya? ¿Por qué la gente se está muriendo más del corazón? Porque si ustedes ven, los que mueren no son por problemas pulmonares.
si ustedes ven la mortalidad de la gente que está teniendo este virus, no se está muriendo tanto de problema pulmonar, se está muriendo de problemas cardíacos. Por eso pone factor de riesgo, tener enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Ya me están estudiando medicina, busquen la respuesta de eso. Eso es bien interesante, pero tiene su explicación desde el punto de vista fisiológico. Bueno, sigamos. Entonces, la presión arterial, ya que le dijimos que es en relación a la fuerza que ejerce la sangre al pasar a través de una superficie, en este caso a través de la arteria. Entonces, esa es la presión arterial, es la fuerza que ejerce la sangre al pasar a través de un tubo. ¿Qué tubo? La arteria. Pues se llama presión arterial. Las arterias generan una gran resistencia y por eso es que la presión es alta, 120 milímetros de mercurio. Las venas no tienen tanta resistencia, son muy complacientes y por eso es que sus presiones son mucho menores que la presión de las arterias. Entonces, vean ustedes que la presión arterial a nivel de la aorta, a este nivel, cuando sale la sangre, es alta. Pero conforme vamos avanzando, esa sangre, por ejemplo, que sale del ventrículo izquierdo, debe llevar los alimentos ¿a quién? A los capilares, a los tejidos. Sí, pero salgo con una presión de 120. Yo voy a estar con una presión de 120. Y el capilar no me soporta más de 35. Entonces, ¿qué debe pasar? Esa fuerza tiene que disminuir. Esta presión debe disminuir de 120 hasta ser menor de 35. ¿Quién le quita esa fuerza? A ver, sorpréndeme, pues, ¿quién le quita? La resistencia vascular periférica. ¿Y quién ejerce esa resistencia? Las arterias de mediano y de pequeño calibre. Ellos son los que le van a frenar esa fuerza para que finalmente llegue el capilar y no lo vaya a dañar. Pues bien, cuando el corazón bombea la sangre es lo que denomina la presión arterial máxima o sistólica. Pero después, el corazón al descansar, vamos a tener la presión arterial diastólica. Entonces tenemos dos presiones. La máxima, con la cual la sangre sale del ventrículo llevando sangre a todo el cuerpo, debe ser más o menos de 120. Y la diastólica es cuando el corazón descansa, que debe ser de ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser la presión diastólica o mínima? De 70. Por eso la presión es 120 con 70. ¿Cuál es más importante, la presión máxima o la mínima? ¿Ah? ¿Quiénes han dicho la práctica? Ya han hecho práctica la semana pasada. ¿Cuál es más importante, la máxima o la mínima? Ahí levanten la mano los que dicen que es la máxima. Uno nada más, dos. ¿Y cuál es la mínima? Las dos. La presión arterial no es ni la máxima ni la mínima. Siempre le van a preguntar a los pacientes, doctor, ¿cuál es más importante, la máxima o la mínima? Son las dos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una presión máxima, que es con la que sale, y una mínima, que es cuando el corazón descansa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La presión arterial media. ¿La presión arterial media qué es? Es una integral entre la máxima y la mínima, que es la que más o menos nos da un valor homogéneo de la perfusión de los tejidos. O sea, en un primer momento llega la sangre con mucha fuerza y después disminuye. Pues bien, hay lo que se llama la presión arterial media. ¿Qué significa la presión arterial media? La verdadera presión, porque eso es un integral, entre la máxima y la mínima, que determina el verdadero flujo que llega a un tejido. Para eso hay que aplicar una fórmula de 120 con 70, 120 menos 70, esa diferencia se divide entre 3 y se suma la diastólica. Esa es la verdadera presión arterial media, que es la que realmente nos interesa. Por eso es que cuando el paciente le diga, ¿cuál es más importante? En realidad son las dos, la máxima y la mínima. ¿Estamos? Entonces la presión arterial tiene esos dos valores. La diferencia de la máxima con la mínima es lo que se llama presión de pulso. Es la presión de pulso. Y lógicamente la fuerza que se opone a que la sangre avance es la resistencia. Entonces vean ustedes que por un lado yo puedo tener
en este ejemplo, una presión de 100 milímetros de mercurio. Y en este otro caso yo tengo 75 milímetros de mercurio. Versus, acá yo tengo 40 y acá yo tengo 15. Entonces, uno lo que dice, bueno, la fuerza que se opone precisamente a que la sangre pueda circular es la resistencia. Es la resistencia que ustedes van a encontrar en estos dos. ¿Dónde va a haber mayor gradiente de presión? Acá que tengo 100 contra 75, la diferencia es 25. Acá yo tengo 40 contra 15, la diferencia sigue siendo la misma. No interesa el valor máximo, en realidad, interesa más bien la gradiente. ¿Y por qué interesa la gradiente? Porque recuerden, la sangre se mueve por gradiente de presión. La sangre se mueve de más presión a menos presión. ¿Cuánto es la gradiente? 25. ¿Cuánto es la gradiente acá? Entre 40 y 15. También es lo mismo, 25. Entonces, no es tan importante la presión máxima, sino la gradiente de presión. Eso es lo que va a permitir que la sangre se movilice. Pues bien, nosotros decimos que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica y eso es lo que se aplica de los principios eléctricos en la parte hemodinámica, es lo que denomina la ley de Ohm. Pues bien, hay lo que se llama la ley de Darcy. La ley de Darcy está más específico a la parte hemodinámica. ¿Qué es lo que indica acá? Bueno, que el flujo de sangre que se mueve depende del delta de P, la unidad de presión, entre la resistencia. Esto sí está aplicado a la parte de nuestro organismo, porque la ley de Ohm es un principio más que todo aplicado en la parte eléctrica, pero que se transmite o se trata de reproducir en la parte hemodinámica. Entonces, para nosotros, más que la ley de Ohm, es la ley de Darcy. Al final expresa lo mismo, sí, pero es lo que está establecido para la parte hemodinámica. Pues bien, entonces ya hemos visto cómo es que finalmente la sangre se va a movilizar y se va a desplazar. La cantidad de sangre que se mueve, o sea, el flujo sanguíneo, va a depender de la gradiente de presión entre la resistencia que ejerce el vaso al libre pasaje de la sangre. Entonces vean ustedes que la resistencia vascular está dado por esta fórmula, que es de la ley de Poiseuille. Poiseuille da esta ley de donde sale la presión arterial, en donde dice que la resistencia va a estar en relación a una constante, que en este caso 8. Va a estar dado por la gradiente de presión, por la longitud del vaso, e inversamente proporcional a pi, que es una constante, por radio a la cuarta. Esto es una fórmula muy importante porque de ahí han salido otros conceptos, ¿no? Pero eso es lo que estableció Poiseuille. La resistencia que ejerce un vaso al libre pasaje de la sangre va a depender de la gradiente de presión, la longitud del vaso e inversamente proporcional al radio a la cuarta. Entonces vean ustedes que la resistencia va a depender de la gradiente, de la longitud y del radio del vaso. Hay dos constantes, el número 8 y el pi, que bueno, eso es una constante, eso no va a cambiar. Entonces ustedes tienen tres elementos ahí: la gradiente, la longitud y el radio a la cuarta. ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven esta ley de Poiseuille, ustedes tienen prácticamente ahí las variables: el delta de P, el radio a la cuarta, la longitud del vaso y la viscosidad. Y empezamos a agregarle otros elementos a la ley de Poiseuille. Vamos agregando viscosidad, estamos agregándole para poder establecer lo siguiente. Puede tener n variables, y cualquiera de esas variables puede aumentar o disminuir. Pero ¿cuál de esas variables es la más importante? Que basta que cambie un poco la cantidad del flujo sanguíneo
marcadamente cambia. Y si ustedes ven, de todos estos elementos, el punto más importante para determinar el flujo sanguíneo es el radio del vaso. ¿Por qué? Porque ustedes ven fácil R a la cuarta. Las otras tres variables se pueden modificar, si eso es cierto, se pueden modificar. Y al modificarse va a cambiar el gasto cardíaco, sí, se puede modificar el flujo sanguíneo. Pero ¿cuál es la variable que al variar un poco hacia arriba o hacia abajo, marcadamente cambia el flujo sanguíneo? Es el radio del vaso. Basta que el vaso se abra un poco, como lleva exponencial 4, el flujo marcadamente aumenta. Basta que el vaso se cierre ligeramente y por esa reducción, como lleva potencia a la 4, el flujo marcadamente disminuye. Entonces, dentro de este concepto de la ley de Poiseuille, ¿el flujo sanguíneo de qué depende? Pues depende de la presión, depende de la viscosidad, depende de la longitud, sí, pero el elemento más importante es el radio del vaso, porque está a la potencia 4. Pequeñas variaciones en que el vaso se abre o el vaso se cierra va a generar un marcado cambio en el flujo sanguíneo. Entonces yo puedo simplificar esto y decir que la ley de Poiseuille que dice que el flujo sanguíneo depende del radio, porque es radio a la cuarta. Los otros tres elementos pueden variar, pero no modifican tanto como significa el radio. Pequeñas variaciones del radio hacen que el vaso pues aumente su flujo o lo disminuya, pero en forma marcada. Entonces, el radio del vaso o el calibre del vaso o el diámetro entre dos, como quieran llamarlo, es el que finalmente va a determinar cuánta sangre va a pasar a través del vaso. Entonces, muy importante en relación precisamente al radio a la cuarta. Entonces, la resistencia va a estar en relación inversa al radio. La resistencia va a estar en relación inversa al radio. Si el radio se cierra, disminuye, la resistencia marcadamente sube. Pónganse que el vaso se cierra a la mitad. El radio también va a cerrarse a la mitad. Vean ustedes lo que va a suceder. Lo que yo voy a hacer es poner en el denominador, acá yo tenía el radio como 1. Digo que el vaso se cierra a la mitad, bueno, como la mitad. Y lo tengo que elevar a la potencia 4. Entonces, ¿qué va a suceder? La resistencia va a ser 1 entre 16. Este 16 pasa a ser el numerador. ¿Qué les trato de decir? Si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia sube 16 veces. Y si sube 16 veces, la presión arterial también sube 16 veces. Recuerden que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia. Si yo el vaso lo cierro ligeramente a la mitad, la resistencia del vaso sube 16 veces. La presión sube 16 veces. Entonces vean ustedes la relación. ¿Cuán importante es que el vaso esté en vasodilatación o en vasoconstricción? Si el vaso se cierra, la resistencia sube y la presión arterial también se incrementa. Entonces es muy importante tratar de ver el calibre, el radio del vaso. El calibre, el radio del vaso es fundamental para poder entender los efectos sobre la presión arterial. Si yo quiero que mi presión baje, mis arterias deben estar abiertas o cerradas. Deben estar abiertas. Cuanto más abierto esté, mi presión va a disminuir. ¿Por qué? Porque la resistencia es menor. Pues bien, eso es en relación a la resistencia. Lo opuesto a la resistencia es la conductancia. Si bien la resistencia es lo que se opone a que la sangre avance, la conductancia más bien
es la facilidad para que la sangre pueda avanzar. Entonces, si yo relaciono la conductancia con la resistencia, uno va a ser a favor y el otro va a ser a contra. La conductancia va a ser la inversa a la resistencia. O al revés, como quieran decirlo, pero la fórmula es la conductancia va a ser la inversa de la resistencia. A mí me conviene que los vasos tengan mayor conductancia y menos resistencia. Entonces, la resistencia está expresado por esta fórmula. Cuando yo hable de la conductancia, lo único que voy a tener es 1 sobre resistencia. 1 sobre resistencia. Y entonces yo puedo decir, si por ejemplo, si el radio del vaso es 2, la conductancia sube 16 veces. Si el radio del vaso es 4, la conductancia sube, mire cuánto, 256 veces, porque potencia 4. Todo esto es solamente para que ustedes entiendan. El vaso sanguíneo, basta que se abra o se cierre, determina una serie de cambios hemodinámicos importantes. Y que eso tiene que ver finalmente con la presión arterial. Al final tiene que ver con la presión arterial. No nos conviene que nuestros vasos se cierren. Nuestros vasos deben estar abiertos. Si se cierran, la presión tiende a ir. Y eso es lo que ustedes tratamos acá de expresar. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. Cuanto más conduzca, menos resistencia vamos a tener. Y lógicamente, para que la sangre pueda avanzar a través de estos vasos, los vasos, así como le genera una resistencia, el vaso también debe tener una distensibilidad. Entonces, la distensibilidad, pues, permite que fácilmente el vaso se pueda estirar, se pueda abrir. Si un vaso es fácilmente estirado, se considera que tiene una gran distensibilidad. ¿La distensibilidad qué es? Lo opuesto a la rigidez. A mí no me conviene vasos duros, rígidos. Me conviene vasos que se puedan distender, vasos que se puedan dilatar. Entonces, la dilatación, la distensibilidad es algo muy importante, pero que se pierde con los años. Conforme avanzamos con los años, nuestras arterias se van a poner más duras, es decir, menos distensibles. ¿Qué perdemos? La elasticidad. Conforme envejecemos, la piel, todas nuestras estructuras pierden su elasticidad, igual que las arterias. Entonces, si nuestras arterias pierden la distensibilidad, ¿qué va a pasar con la presión arterial? ¿Sube o baja? ¿Qué pasa con la presión? Tiene que subir, y por eso es que las personas mayores de 60, 65 años, el 40% son hipertensos, porque las arterias van envejeciendo, van perdiendo la distensibilidad y va a aumentar la rigidez. Entonces, la distensibilidad y la rigidez son situaciones opuestas. Entonces, si los vasos son distensibles, van a poder tener mayor cantidad de a menor presión. Eso es lo que vamos a tener en relación a la distensibilidad de los vasos. Entonces, gracias a la distensibilidad, yo lo que puedo generar es que haya mayores volúmenes de sangre que están circulando en relación a la presión que le estoy generando. Entonces, si yo tengo una mayor distensibilidad y hay una mayor presión de sangre, fácilmente esta sangre, este fluido se va a movilizar rápidamente a través de los vasos. Entonces, la distensibilidad que permite acomodar el volumen sanguíneo que va circulando a través de ellas. ¿Qué vasos son más distensibles? Las venas. ¿Y por qué? Porque ellas tienen un fuerte componente elástico. Las arterias no tienen elasticidad en general, excepto en dónde? En su inicio. La aórtica pulmonar en su inicio son ni siquiera grandes, pero tienen un componente elástico que permite acomodar la sangre. Pero después las arterias de mediano y pequeño calibre ya no tienen elasticidad, son tubos rígidos. La distensibilidad se pierde en las arterias de mediano y pequeño calibre. Sin embargo, las venas sí son distensibles. Son 8 veces más distensibles que una arteria. Y por eso es que en las venas se deposita gran cantidad de sangre.
Entonces, las venas son estructuras que van a contener, ¿qué cosa? Volúmenes sanguíneos importantes. Mientras que las arterias, ¿qué van a mantener? Presión. Las arterias mantienen presión, no mantienen mucho volumen, porque no son distensibles. Las venas son muy distensibles, pero no soportan presión. Son vasos diferentes, hacen cosas diferentes. Las arterias transmiten presión arterial, las venas no. Las venas son distensibles, las arterias no son distensibles. Entonces vean ustedes que estas son las características que finalmente van a determinar la velocidad de la sangre. La velocidad de la sangre no es igual al flujo de sangre, porque son dos cosas diferentes. La velocidad es el flujo sobre un área de superficie. ¿Está? Flujo de sangre no es igual que velocidad de la sangre. El flujo nosotros estamos viendo como volumen. La velocidad es en una unidad de tiempo, en un determinado punto, como se dijo al principio. Entonces la velocidad va a ser en relación directa con el flujo e inversamente proporcional al área de la superficie. ¿Cuál es el área de la arteria aorta? Pues el área es más o menos 2.5 centímetros cuadrados. Ese es el área de la aorta como tal. ¿Cuál es el área de los capilares? 2.500 centímetros cuadrados. Juntamos todos los capilares, ahí vamos a tener una superficie de 2.500 centímetros cuadrados. Entonces vean ustedes lo que vendría a ser la velocidad de la sangre al inicio de la aorta. Se da el flujo entre 2.5 versus ¿cuál es la velocidad en un capilar? Pues nosotros vamos a tener el flujo mismo de sangre entre 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, la velocidad de la sangre, ¿dónde va a ser más rápido? ¿En la aorta o en los capilares? ¿Me entienden o no? La velocidad es el flujo. Lo tengo que dividir entre el área. La aorta su área es 2.5. En el caso de los capilares, yo tengo que dividir en toda la superficie de los capilares 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, yo voy a dividir flujo entre 2.5 versus dividir flujo entre 2.500 centímetros cuadrados. ¿Dónde la velocidad va a ser más rápida? En la aorta. ¿Dónde la velocidad va a ser más lenta? En los capilares. A nivel de la aorta, más o menos la velocidad es 40 centímetros por segundo. 40 centímetros por segundo. ¿Qué pasa si esa velocidad llega al capilar? 40 centímetros lo va a pasar en un segundo. Va a pasar tan rápido que no entregó nada. ¿Cómo debe ser la velocidad de un capilar? Muy, pero muy lenta. ¿Y de dónde sale eso? Sale precisamente de esta relación. La velocidad va a ser igual al flujo, que es el mismo, de la aorta